día de hoy Dios va a hablar a nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Tuvimos ya en la mañana algo muy bonito en Time Church a las 9 de la mañana. Y bueno, hoy hablamos acerca de este tema que se llama reflexión líquida. Diga conmigo, reflexión líquida. A mí me salen esos temas así como muy raros, ¿no? Pero es para que se acuerde usted de la reflexión líquida. La reflexión líquida en la física es como para un término más mexicano, colombiano, hondureño, nicaragüense, guatemalteco, es el reflejo de la cara en el agua. Eso quiere decir reflexión líquida. Y vamos a ver por qué hablamos de eso. Y esta mañana platicaba con la iglesia y les decía algo muy interesante. Cuando uno viene a la iglesia se encuentra con personas llenas de fe, con personas, hombres que tienen el favor de Dios, mujeres, jóvenes apasionados por algo diferente. Pero hay algo muy importante y es en la atmósfera. ¿Cuál es tu atmósfera esta mañana? Hay atmósferas que son atmósferas de dolor, atmósferas de tristeza. Y hay algo que comúnmente no hago porque tenemos un sketch, una estructura, pero voy a invitar a la banda que pase para acá al frente. Alguien de este lugar ha venido el día de hoy en una atmósfera de derrota. Alguien de los que está acá ha venido en una atmósfera de depresión. Pero rápido, muchachos, esto es como de ya. Hoy me puse como aquel pastor pentecostés. Alguien de este lugar ha llegado con una atmósfera de dolor. Alguien en este lugar está con una atmósfera de duda. Dios lo va a hacer, no lo va a hacer, sí lo va a hacer. Entonces muchas de las ocasiones se sube el que predica y se encuentra con que hay algo que no está fluyendo. Y a veces las cosas no fluyen y tú no entiendes la palabra y tú no sabes qué dice la palabra debido a la atmósfera en la que te estás moviendo en ese momento. Atmósfera de derrota. Alguien perdió el trabajo, tienes una atmósfera de derrota en tu vida. Vienes a la iglesia y entonces se te hace difícil adorar porque la atmósfera no está preparada para que la palabra de Dios llegue al corazón que tiene que llegar. Esta mañana yo me quiero asegurar que tu atmósfera sea la atmósfera correcta, que esa atmósfera que traes, porque algunos de acá quizás están sufriendo atmósfera de pérdida, perdieron algo, al novio, perdieron la empresa, perdieron algún negocio, perdieron algo. Hay una atmósfera de pérdida. Y entonces tenemos que cambiar ese switch antes de comenzar a escuchar la palabra y decirle: ponme en la sintonía correcta. Porque Dios va a hacer algo el día de hoy acá en este lugar en tu vida y tienes que estar preparado para eso. Pero para que eso suceda tienes que tener la atmósfera correcta. Ponte de pie esta mañana, ponte de pie ahí donde estás y empecemos a adorar. Y empecemos a adorar ahí donde estás. Empieza a invitar al Espíritu Santo que cambie la atmósfera que en este momento está sobre tu vida. No sé cuál sea. Sabes que muchas de las ocasiones se nos es difícil levantar las manos y adorar a Dios porque nuestra atmósfera no es la adecuada. Hoy empieza a cambiar la atmósfera de a tu alrededor. Quien está al lado de ti trae una atmósfera diferente. Hoy alguien que está ahí trae una atmósfera de fe. Una atmósfera de Dios está contigo. Una atmósfera de alegría, una atmósfera de paz, una atmósfera. ¿Y sabes qué sucede cuando empiezas a hacer la atmósfera correcta? Te voy a decir lo que sucede. El enemigo se confunde cuando alguien que está sufriendo, cuando alguien que está en una temporada difícil empieza a adorar. El enemigo dice: lo tengo. Le he puesto una atmósfera de tristeza, de depresión. Pero cuando esa atmósfera, cuando tú empiezas a cambiar la atmósfera y empiezas a adorar en medio de la depresión, algo empieza a suceder. El enemigo se empieza a confundir. El enemigo empieza a pensar: digo, a este ya le robé la paz. Pero en medio de la paz tu atmósfera es una atmósfera de me estoy levantando. Ahí donde estás empieza a cambiar esa atmósfera y dile: Espíritu Santo, habla mi vida.
he venido a exaltarte. Hoy quiero que recibas toda la gloria. Hoy quiero levantar a ti mis manos y que llenes este lugar de tu presencia. Ahí donde estás, levanta tus manos y siente esa atmósfera. Cambia esa atmósfera en tu vida. Hay algunos que están acá y dicen, bueno, es que no lo puedo hacer. Hoy Dios te dice, estoy a punto de cambiar a tu atmósfera. Quiero levantar a ti mis manos. Esta mañana no es una mañana, y hoy rompimos el schedule por eso. Porque si su presencia no está, aunque cantemos, aunque prediquemos, si su presencia no está, no sirve de nada venir a este lugar. Ahora sí, como que estamos en sintonía, ¿no? Tome su lugar ahora sí, como que me va a poner atención. Recibe toda la gloria. 1940, Segunda Guerra Mundial. El ejército británico está en una de las islas en Francia. Están emboscados. No hay salida. Los bombarderos alemanes pasan por arriba en una playa en Francia. Y estando en ese lugar, no hay más que 400,000 soldados esperando la muerte en ese lugar. El líder de ese país, llamado Winston Churchill, le dice por radio, por televisión, a toda la nación: solamente nos queda hacer una cosa, y es que Dios haga un milagro. En esa playa siempre había sol. Los bombarderos, por alguna razón, Hitler dejó de pasar los aviones y dijo: no ataquen por unos segundos. Pero antes de que sucediera algo, el líder Churchill dijo: solamente queda orar por nuestra nación. Y por radio y por newspaper y por todos los lados mandó el anuncio que hombres, mujeres, niños oraron por 400,000 soldados que estaban emboscados y que estaban a punto de perder su vida. En ese momento, por alguna razón que solamente Dios conoce y solamente el poder de la oración puede hacer, los cielos se empezaron a oscurecer. Esa isla empezó a llenarse de una neblina, donde comenzaron a llegar los barcos y a sacar a más de 368,000 soldados sanos y salvos. Usted lo puede leer. 1940, la isla de Dunkerque. En ocasiones, cuando nosotros preparamos una atmósfera, confundimos al enemigo, porque el enemigo parece que nos tiene emboscados. Pero cuando tú adoras y cuando tú oras y cuando tú exaltas, algo sucede en el ambiente espiritual. Hay milagros que empiezan a suceder. Hoy quiero hablarte acerca de esta reflexión líquida que está en el Salmo 103. Y el Salmo 103 habla a un personaje, diga conmigo, llamado David. Diga conmigo, David. David habla en el Salmo 103 y dice: bendice, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. En este momento, cuando yo leo estos pasajes, yo me imagino a un David yendo a un momento en su vida, inclinándose quizás a beber agua y empezando a ver el reflejo de su propia cara. Y viendo el reflejo de su propia cara, no le está diciendo a su ejército, a su familia, no le está diciendo a sus amigos, está diciendo él mismo en ese reflejo: David, bendice al Señor. David, no te olvides de quién es Él. En el Salmo 31, en el verso 1, continúa diciendo David y dice: bendeciré al Señor. ¿Cuándo? ¿En tiempo bueno? ¿En tiempo malo? ¿En tiempo de salud?
en tiempo de enfermedad, en tiempo de pérdida, en tiempo de dolor, en tiempo de angustia. David le decía: alma bendice al Señor en todo tiempo y lo alabarán siempre. Diga conmigo: siempre. David siempre alababa a Dios. Dice que mis labios siempre le alaben y mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener estas conversaciones internas en nuestra intimidad, en nuestro caminar con Dios, así como lo tuvo David? David habló en su propio reflejo en el agua y decía: mi propia reflexión, mi propio yo tiene que hacer algo. No tenía esquizofrenia. No es que se estuviera volviendo loco, no es que no sabía lo que estaba por pasar, pero él siempre encouraged himself, o sea, él mismo hacía que se pudiera motivar a sí mismo para bendecir a Dios. La pregunta aquí: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu ser? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste y le dijiste: mente, hay un montón de pagos que hacer, hay un montón de situaciones que arreglar, pero yo te digo, mente, alaba y bendice a Dios en esta temporada? Cuando tu cuerpo te levantas y dice: el cuerpo no quiere ir a la iglesia, pero aunque no quiere ir a la iglesia, cuerpito mío de 160 libras, algunos un poquito más, ¿no? Y a algunos les cuesta más. Por ahí me decía un amigo, me decía: es que usted no sabe de este cuerpo para que se levante cuánto tiempo cuesta. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu cuerpo: bendice a tu Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu alma: alma, bendice a tu Dios? No te olvides de ninguno de sus beneficios. David estaba diciendo en 10 veces en los salmos, David habla a su alma y 5 de ellas le dice: alma, tienes que bendecirlo. Alma, tienes que exaltarlo. Alma mía, no te olvides de todo lo que Él ha hecho contigo. No lo olvides. No te olvides de las cosas que te ha librado. Hay ocasiones en la vida en que alguien más te ayuda, como que te motiva y te dice: hey, Dios tiene un plan contigo. Vienes a la iglesia, adoras, cantamos, levantamos las manos. Hay una predicación de un predicador medio guapo, delgado, de camisa negra, y te dice: Dios está contigo, porque se ríen, o sea, así. Y Dios te dice a través de alguien: Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Carlos, Dios tiene un plan, un propósito. María, Dios tiene un plan, un propósito. Juan, Dios tiene un plan, un propósito. Primera de Samuel capítulo 19 dice, escuche bien lo que dice: Saúl le dijo a sus siervos, ¿y a quién? A su hijo Jonatán, que asesinaran a David. Escuche bien, aquellos que son nuevos y no conocen mucho la historia. Saúl era el rey, el que seguía, su sucesor era Jonatán, su hijo, y el tercero en discordia era un tal llamado David, que Dios había ungido para ser el rey. Entonces entre el papá y el hijo se ponen de acuerdo, y el papá dice: tú eres el hijo, tú eres el que vas a heredar el trono, por lo tanto ponte pilas, porque el David nos está apedreando el rancho, el David nos va a comer la casa, el David va a venir acá y todo lo que hoy tenemos va a ser de David. Así es que voy a ordenar a algunos hombres que se vayan contigo y asesinen a David. Pero Jonatán, debido a su profundo cariño por David, le contó acerca de los planes de su padre. Le dijo: mañana por la mañana, lo previno, deberás encontrar un lugar donde esconderte en el campo. Yo le pediré a mi padre que vaya allí conmigo y le hablaré de ti. Luego te informaré todo lo que pueda averiguar. Jonatán sabía que había un plan, un propósito en la vida de David. Imagínese Jonatán sabiendo que perdería el reino, perdería todo lo que su padre había heredado del rey. Pero aún así, Jonatán había escuchado que había una promesa para David. Y Jonatán le dijo en esta historia, Jonatán relata y le dice: mi padre te quiere matar, mi padre cree que eres un hombre bueno, pero lo que Dios dice
Para mí, le dijo Jonathan, es que tú eres el ungido de Dios. Es que tú vas a heredar ese trono y que no me corresponde a mí. Es que tú tienes un plan y un proyecto diferente al mío. Hay veces que nosotros como cristianos aplastamos a los demás porque queremos ser los primeros. Ahora Jonathan le dice, no, yo no soy el de la unción, yo no soy el que va a llegar. Tú vas a llegar y yo te voy a proteger. Aunque el trono no sea mío, Dios ha dicho, y le dijo a David, no olvides que tú eres el rey. David, no olvides que tú eres el escogido. David, no olvides que tú eres el ungido. David, no olvides quién te puso en ese lugar. Yo necesito ahí unos cuantos Jonathan que el lunes me digan, Carlos, Dios tiene un plan contigo. Yo no sé cuántos Jonathans hay aquí en la iglesia el día de hoy, que se van a levantar el día de hoy y van a ver a alguien y le dice, ¿sabes qué? Dios tiene un plan, un propósito contigo, un proyecto contigo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos Jonathans en nuestra vida? Que nos digan, hey, donde estás pasando no te preocupes. La palabra dice que aunque camines por el fuego no te vas a quemar, aunque estés en medio del agua no te vas a ahogar. Yo necesito Jonathans en mi vida. Y tú necesitas Jonathan, pero también necesitamos convertirnos en un Jonathan. Tú el día de hoy puedes hacer un Jonathan para alguien que esté a tu lado. Conviértete en un Jonathan. Conviértete en alguien que trae esperanza a la vida de alguien más. En Proverbios capítulo 12 verso 25 habla la palabra. Proverbios capítulo 12 verso 25, en un momentito dice: la angustia en el corazón del hombre, ¿lo qué? ¿Cuántos deprimidos hay acá el día de hoy? Dígame. ¿Cuántos deprimidos hay el día de hoy acá? ¿Cuántos tristes hay? ¿Cuántos ocupan un Jonathan? La angustia del corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra, ¿qué pasa? Lo alegra. Cuando tengo un día terrible, qué hermoso es encontrarse un Jonathan vestido de algún otro personaje, llamando a un amigo, tu familia, tu esposa, tu esposo, que te diga, hey, fue un mal día, pero Dios está contigo. Alegra tu corazón aunque hayas tenido un día terrible. Todos necesitamos un Jonathan. Yo necesito a alguien que me diga, hey, yo soy tu Jonathan y hoy te voy a bendecir y hoy quiero declarar palabras buenas para tu semana. Convirtámonos en un Jonathan. Isaías 35 habla de la siguiente manera, y en Isaías 35 nos dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Digan los de ¿cuántos miedosos hay aquí en casa el día de hoy? Díganle a los de corazón temeroso, que dice, sean fuertes, todos los que somos temerosos, miedosos, los que no nos aventamos. La palabra dice, dile a esas personas que sean fuertes, que no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, y vendrá a salvarlos. Muchos de nosotros necesitamos convertirnos en esos Jonathans, en esas personas que bendicen y hablan bien de los proyectos de otro. Pero hay ocasiones en la vida, ¿cuántos buenos amigos tienen acá? Yo siempre digo que el mejor amigo se convierte en el peor enemigo. Ay, si está su mejor amigo aquí, lo siento. Escuche bien lo que le pasa a David. Ya Jonathan no estaba, pasaron algunos años. Primera de Samuel capítulo 30. Y en Primera de Samuel capítulo 30 sucede esto. David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Él acababa de ganar una guerra en Siglag, pero los enemigos habían capturado a esposas, hijos, de todo, y se los habían llevado cautivos. Los que celebraban con él hacía unas horas hoy estaban hablando de apedrearlo. Ironías de la vida: el que hoy te ama mañana te odia, el que hoy te levanta mañana te puede destruir. El que hoy dice, wow, pastor, qué increíble palabra, mañana dice, no, ese pastor está perdido. Pero ¿sabe qué hizo David? Se fortaleció en el Señor. No había un Jonathan. Dijo, híjole, el Jonathan, ¿dónde está? No aparece. De todos los que habían ahí, de todos los amargados que estaban ahí, no había un Jonathan.
Hay ocasiones en tu vida que no va a haber un Jonathan. Entonces, cuando no haya un Jonathan, te tienes que fortalecer tú mismo en el Señor. Y hay ocasiones que todos, quizás nadie te va a dar una buena palabra, pero tú mismo tienes que decir: bendice, alma mía, Dios. Fortalece mi alma, fortalece mi ser. Te necesito. Qué increíble es ver que este pasaje que escribe David en medio del dolor, del odio, de la victoria, de la derrota, de la muerte. Hay momentos en la vida donde Dios no enviará a Jonathan a tu vida, pero Dios, escucha bien, mandará esta situación, porque no habrá amigo, no habrá predicador, no habrá una iglesia. Estarás solamente tú para animarte. Tú serás tu propio Jonathan. Tú serás tu propio predicador. Sí, predícate a ti mismo. Levántate el lunes y cuando alguien no pasa, predícate a ti mismo. Si no tienes un predicador enfrente de ti, si no hay una banda para adorar, adora tú mismo. Porque hay ocasiones que le tienes que decir a tu alma: adora al Señor esta mañana de lunes, aunque no me quiero parar. Adórale con todo el corazón. Tú serás tu propio animador. Tú tendrás que comenzar a adorar sin música, sin instrumento. Y ahí es donde la reflexión líquida, donde tu reflejo le va a decir a tu cara: carita hermosa, bella, tienes que alabar a Dios el día de hoy. Esta mañana donde te levantas al espejo y quizás no tengas agua como David, pero vas a tener el espejo donde te rasuras, donde te ves, donde te maquillas. Y sabes, cuando te veas ahí en ese lugar, acuérdate de este mensaje. Y acuérdate, cuando te veas, le dices: qué guapo estás, Carlos Alejandro. Pero esta mañana, después de ver tu belleza, te voy a exigir que esta mañana empieces a alabar a Dios, y que tu alma empiece a alabar a Dios. Y entre esa conversación entre tú y tú, decirle: alma mía, exalta a Dios esta mañana. Alma mía, bendice a Dios. No sé cómo se vean tus mañanas, pero una cosa sé que Dios está en todas tus mañanas. Dáselo fuerte esta mañana y dile: bendice, alma mía, a tu Dios. Quiero hacer un ejercicio con usted esta mañana, porque luego no soy el único que habla. Yo le voy a preguntar algo de Dios y usted me va a decir: ¿quién es Dios? Dios es fiel. Dios es fortaleza. Dios es amor. Dios es gozo. Dios es. ¿Qué más es Dios para ti? Es fortaleza, es misericordia, es bondad, es generoso, es amigo, es padre. Recuérdalo eso todos los días y todas las mañanas. Y dile: wow, Dios, para mí eres mi fortaleza. No hay nadie en el cual pueda depositar mi fortaleza. Wow, Dios, tú eres el que sostiene mi vida. Háblate a ti mismo en ese reflejo líquido y dile: tienes que entender quién es Dios para ti. No para mí, para ti. Hablarle a Dios y verte al espejo y decirle: Dios, necesito tu bondad el día de hoy, porque vendrán tiempos difíciles. Y en los tiempos difíciles, cuando te ves al espejo y dices: que yo no soy esta, yo no soy este, es que he pasado por tanto. Y quizás te veas en el rostro de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación. Pero en esos momentos es cuando tú te tienes que encourage yourself, donde tienes que darte palabras de ánimo tú mismo y dices: no, acá el día de hoy no salgo de casa sin decirme lo bondadoso que es Dios conmigo. Job capítulo 2. Porque a veces las personas que están más cerca de nosotros quizás son las que más nos lastiman y nos duelen y nos ponen abajo. Amigos, familiares. Job capítulo 2 dice: entonces su mujer le dijo: todavía te aferras a tu integridad. Job acababa de perder la casa, el coche. No, hombre, si a veces con perder $100, ¿cómo se siente de feo? Y dice: no, Dios, eran los únicos que tenía y ya los perdí, los $100. Job había perdido todo, había perdido casa, había perdido hijos, había perdido paz, había perdido salud, estaba enfermo, había perdido completamente todo. Y la mujer, la esposa, le dice: todavía te aferras a tu integridad de Dios.
Se le dice, ¿todavía sigues yendo a la iglesia cuando el pastor te da unas maltratadas ahí? ¿Todavía te aferras cuando estos tipos que traen una bacha ahí, que se sienten de seguridad y todavía no avanzan? No es cierto, muchachos, un aplauso para los de seguridad, porque van a decir que... Oye, ¿todavía sonríes cuando nadie te sonrió en la iglesia, en el trabajo? ¿Cómo es ese asunto? Todavía te aferras a tu integridad y le dice, maldice a Dios y muérete. Job, has pasado por tanto que es mejor que maldigas a Dios y te mueras. No hay caso para que seguir en la integridad espiritual y pensando que Dios va a hacer algo contigo. Pero él respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. Y en todo esto Job no pecó con sus labios. Job dijo, Dios dio, Dios quitó, bendecido sea su nombre. Hoy tengo, mañana no tengo. Alma mía, bendice a Dios. Hoy amanezco con salud, mañana no, bendigo a Dios. El día de hoy hay una situación buena, bendigo a Dios. El día de mañana todo se vino para abajo, bendigo a Dios. Job sabía y dijo, hoy yo voy a bendecir a Dios, pese a cual sea mi circunstancia en este momento. ¿Está conmigo? ¿Cuántos le están diciendo ahí en su corazón, alma mía, bendice a Dios? ¿Cuántos de ustedes dicen, alma mía, tienes que bendecir a Dios esta mañana? Sabe, yo voy a aferrarme a Dios. Yo voy a aferrarme a las promesas de Dios. Porque cuando no tengas dinero, bendice a Dios. Cuando tengas de más dinero, bendice a Dios. Cuando estés bien, bendícelo. Cuando no estés bien, bendícelo. Cuando estés enfermo, bendícelo. Cuando estés sano, bendícelo. Cuando estés alegre, bendícelo. Cuando estés triste, bendícelo. Cuando tengas paz, bendícelo. Cuando tengas angustia, bendícelo. Cuando tengas trabajo, bendícelo. Y cuando te corrieron del trabajo, bendícelo. Cuando tengas estrés, bendícelo. Y cuando estés en la playa, aún ahí en la playa, sigue bendiciéndolo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, decía el salmista David. Y sabe, esa es la actitud que confunde al enemigo. Esa es la actitud que dice, imagínese, le quité esto, lo estoy haciendo pasar por esta prueba tan complicada en su vida y sigue de pie. ¿Cómo es posible que le quito, le llevo enfermedad, le llevo situaciones difíciles, le destruyo esto, no avanza en esto, y aún así ella sigue cantando? Aún así ella sigue cantando. Aún así ella sigue adorando. Aún así ella sigue levantando sus manos. Aún así él sigue firme y creyendo que tú eres el mejor Dios del planeta, del universo. Aún así, entonces el enemigo se confunde y dice, tengo que hacer otra cosa. Pero lo que dice su palabra, que harán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, pero no llegarán a ti, porque con sus manos te llevará para que tus pies no tropiecen sobre piedra. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Eso es lo que confunde al enemigo. El Salmo 103:1, bendiga todo mi ser su santo nombre. Diga todo. Bendice todo mi ser su santo nombre. Que mis orejas lo bendigan, que mis pies lo bendigan, que mi boca lo bendiga, que mis ojos lo bendigan, que todo mi ser lo bendiga, mi alma, mi cuerpo y mi corazón. Marcos 12:30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Me queda poquito tiempo para ir empacando esto. Pero cuando David habla de bendecir, habla de engrandecer. Escuche, esto es muy interesante. Cuando David habla de bendecir, habla de engrandecer o exaltar. Exaltar es como una lupa donde tú ves las cosas más grandes, magnificar. David dice y habla, exalta o exaltado seas, Dios mío, bendecido seas. David está poniendo a Dios en un nivel mucho más alto. Tiene esta frase, saca sus teléfonos porque esta frase es para la de Instagram. Siempre les doy el domingo una de Instagram. A medida que se intensifican mis problemas, se magnifica la grandeza de Dios.
Ahora se lo voy a leer otra vez porque como no le entendió. A medida que se intensifican mis problemas, se magnifica la grandeza de Dios. Eso quiere decir que entre más grandes sean mis problemas, más grande es mi Dios. Esto quiere decir que entre más grandes sean mis deudas, más grande es el que me va a hacer favorable en mis deudas. Esto quiere decir que entre más difícil sea la enfermedad, es más grande el sanador que puede dar la salud a mi vida. Entre más, a medida que se intensifican mis problemas, se magnifica la grandeza de Dios. El tipo que escribió todas estas cosas de las cuales estamos hoy platicando, empecé a meditar acerca de cómo lo logró. ¿Cómo logró ver a Dios grande en todas las áreas de su vida? ¿Sabe cómo fue? David se enfrentó a un león. Y cuando David estaba ahí viendo al león, miró al león fijamente, lo miró a los ojos y le dijo: no, mi Dios es más grande que tú. Y más adelante David venció al león, pero se encontró con un grizzly de ahí de Yosemite. Alguien anduvo por Yosemite este fin de semana. Se encontró un oso grande, un grizzly así de 4 metros. Y cuando lo vio se le quedó viendo. Le dijo: mi Dios es más grande que tú, y también lo venció. Después se enfrentó a un gigante enorme, un guerrero. Ya no era un león, ya no era un oso, era un gigante llamado Goliat. Y se le quedó viendo y le dijo: mi Dios es más grande que tú. David estaba emboscado en alguna ocasión. Emboscado, había ejércitos de todos los lados, aquí a la izquierda, a la derecha, no había dónde moverse. Se paró en medio, miró a los miles y miles y miles de soldados que venía en su contra y dijo: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque los vio y dijo: mi Dios es más grande que todos ustedes. Y llegó el tiempo donde David tuvo que morir. Pero yo estoy seguro, conociendo el corazón de David, estoy seguro que estando en el lecho de muerte, se apareció el espíritu de muerte, le llegó a su cama y le dijo a la muerte: muerte, mi Dios es más grande que tú, porque voy a morar con él eternamente. Denle un fuerte aplauso a ese Dios que lo sabe todo, lo puede todo, y que ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Amén. Déselo fuerte y diga: alma mía, bendice a Dios esta mañana. Póngase de pie ahí donde está, que se me acabó el tiempo. Y dígale al problema que traiga esta mañana: no sé cuál problema traiga, no sé cuánto deba en la tarjeta de crédito, no le diga a nadie. No sé por lo que estás pasando, pero a lo que estés pasando, recuerda que Dios es más grande que lo que tú estás pasando. Que Dios es más grande que la situación, que la enfermedad, que la angustia, que todo lo que estás pasando. Pero te lo tienes que decir en esa reflexión líquida, decir: acá está mi rostro, y hoy yo me voy a hablar a mí mismo. Y hoy yo me voy a decir lo que creo de Dios, lo que es Dios para mí, y decirle: Dios, eres más grande de lo que estoy pasando en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. El Salmo 103 habla y dice: nunca, nunca olvides ninguno de sus beneficios. Nunca olvides ninguno de sus beneficios. David se decía a sí mismo: David, nunca olvides lo que Dios ha hecho contigo. David, nunca olvides lo que Dios te ha librado.
David, no olvides nunca de lo que Dios te ha dado. David, nunca olvides de los beneficios que te ha dado Dios. Dios te ha dado más de lo que tú quizás te mereces, pero Él nos ha dado, nos ha bendecido, nos ha levantado, nos ha restaurado, ha llenado nuestra casa de alegría, ha llenado algunas ocasiones en tiempos difíciles de finanzas, ha proveído finanzas. Alma mía, bendice a Dios. Alma mía, bendice a Dios. Vamos, dile esta mañana: alma mía, bendice a Dios. Bendice a Dios. Bendice, nunca olvides nada de esos beneficios que Dios nos ha dado. Recibe toda la gloria.